iniciando este curso, esta enseñanza acerca de el despertar, despertándonos a los dones del Espíritu Santo. Y quiero leerles en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante, algo que es importante que ustedes también reciban. Anótelo ahí en su libro, en la orillita, después de la introducción, o donde están las preguntas de repaso y reflexión, que ahora mismo las vamos a ver. Pero dice así, Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Está bien? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Tres aspectos importantes: diversidad de dones del Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero al Señor al que servimos es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero el que provoca en nosotros hacer algo en la obra es Dios mismo. Y luego dice el versículo 7, pero a cada uno, en contexto con lo anterior, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Estos son los dones del Espíritu, 9 dones del Espíritu. Y la semana pasada empezamos a ver en la introducción que, el apóstol comienza dando un consejo a su hijo en la fe, Timoteo, en el que le dice que le aconsejaba que avivara el fuego del don que Dios había puesto en él a través de la imposición de sus manos, que avivara el don. De alguna manera es importante descubrir el don y avivar el don del Espíritu que hay en nuestra vida. Ahora, después de eso, nos hace una referencia acerca de que cada vez se ve menos o se actúa menos en cuanto a los dones del Espíritu. Dice que hace años abundaban entre nosotros, pero como que se han ido apagando. Y esa es una de las preguntas al final de la introducción, en donde dice, si usted contestó eso en la página 19, dice: ¿por qué han menguado los dones del Espíritu en la iglesia el día de hoy? Y si usted leyó el capítulo, lo primero dice, es por el abuso que se ha hecho de ellos en otras épocas. Hay ocasiones en que se les da tanto énfasis y tantas cosas que casi es un abuso en el uso, en la aplicación de estos dones, hasta que pues llega el momento en el que se pierden, ¿verdad? Si usted lo escribió ahí, pues qué bueno. Lo segundo es porque pensamos que ya no tenemos tiempo
para ellos. Venimos a la iglesia, estamos aquí, hacemos cosas, tenemos una reunión de hogar, vamos a la reunión de hogar, etcétera. Leemos nuestro tiempo con Dios, leemos la Biblia, oramos al Señor. Ya no tenemos tiempo para más. Como que no consideramos que son importantes para nuestra vida. Usted también debió haber contestado esto. Y también otra razón es que no apreciamos su valor. Decimos, bueno, puedo vivir sin ellos, ¿verdad? Es como cuando llegas a tu guardarropa, ¿verdad? Y tienes tu ropa que usas y dices, bueno, pues puedo vivir sin esto, ¿verdad? Y sí, bueno, y como que en este caso quitas el valor que tiene el que tú puedas tener un don del Espíritu en tu vida y que lo puedas desarrollar, avivar, como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque a Timoteo le estaba encargando una misión verdaderamente grande. Le estaba encomendando ser pastor de una de las iglesias más grandes e importantes de su tiempo, la iglesia de Éfeso. Y le está dando consejos y dice, pues más te vale que avives el fuego del don que hay en ti, porque si no, no vas a poder con la tarea, ¿verdad? No vas a poder lograrlo. Entonces, es importante. A veces no apreciamos su valor. Y por último, porque creemos o hay la creencia que luego se corre la voz de que los dones no son para este tiempo, que fueron en la época de los apóstoles, pero que ahora ya no lo son. Pero eso no es cierto, esa es una mentira. E inclusive el autor aquí, Roberto, dice que esto es resultado de nuestra ignorancia acerca de la Escritura, del entendimiento de la palabra. Y que él está escribiendo este libro precisamente con dos propósitos. El primero de ellos se relaciona con las personas de nuestra generación, o sea, de más o menos mi edad, ¿verdad? O por ahí rondando la edad, para que nosotros podamos entender, aplicar y también transmitir a los demás acerca de los dones. Y la segunda razón es para que la generación nueva que se levanta de jóvenes y de personas que acaban de recibir a Cristo entiendan que hay dones que el Espíritu Santo está repartiendo, que Dios mismo reparte como Él quiere, como Él mismo lo está haciendo. Entonces, aquí donde dice preguntas de repaso, usted tenía que haber anotado esto. El punto 2, si tú has recibido un don espiritual, ¿se ha apagado el fuego de este don en tu vida? Si es así, ¿por qué? Y yo puedo pensar aquí que le puse porque nos ganan otras actividades, ¿verdad? A veces pensamos que otras actividades son más importantes y entonces le damos más importancia a ellas. Pero la realidad es que el tener un don del Espíritu es importante. Si usted es una persona que tiene sabiduría y es una persona que puede transmitir sabiduría, ¡wow! Dios ha puesto en personas específicas sabiduría para poder hacer cosas. Si usted tiene un don de ciencia en donde se da cuenta hacia dónde van las cosas y puede aplicar una logística, puede aplicar algo importante porque usted tiene un don especial dado por el Espíritu, fantástico, ¿verdad? Entonces sí son importantes los dones. Y luego, algo que él nos está narrando aquí, lo vamos a ver en diferentes clases, es esto. Así como hay dones espirituales, también hay talentos naturales. Entonces vamos a ver tres cosas que él analiza y que nosotros vamos a analizar también para entenderlo. Primeramente, los talentos. Después, los dones. Y luego los imitadores, que él le llama demonios. Los talentos, los dones y los demonios,
que son unos imitadores, engañadores y mentirosos. Bueno, entonces volvemos a leer aquí en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7, pero a cada cual o a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nos es dado para que sea provechoso en nuestra vida. Ahora, en la siguiente página hay una declaración que es fuerte y que es muy importante. Dice, la iglesia es la entidad más rica en todo el mundo, porque sus recursos fluyen de dos fuentes principales, lo natural y lo sobrenatural. Fluyen de lo natural y lo sobrenatural. ¿Me entiende? Por ejemplo, Carmelita tiene un talento, ¿verdad? Ella es muy buena vendedora ahí en el mercado, ¿verdad? Y entonces ese talento lo utiliza adecuadamente y entonces puede sobrevivir. Y no solo eso, sino que también puede dar, puede compartir con lo que, porque está ejerciendo su talento. Y a cada uno de nosotros nos ha dado Dios también un talento, ¿verdad? A todos nosotros. Entonces, en este primer capítulo, dice aquí el autor, vamos a hablar de los recursos que tiene la iglesia. Yo quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu talento? Y no le vaya a decir que no tiene un talento porque le doy un coscorrón. Todos tenemos talentos. Sabe cocinar bien, le salen los frijoles como a nadie, ¿verdad? Es una persona que mantiene su hogar limpísimo, es un buen trabajador, hace las cosas bien hechas. Todos tenemos talentos, todos. Ay, a mí me gusta leer. Wow, ese es un talento que yo quisiera tener para leer y leer y leer más acerca del Señor, ¿verdad? No, pues yo tengo un talento porque a mí me gusta escribir. Qué bueno. Otro tendrá diferentes talentos, pero por esa razón es que la iglesia es el lugar más rico que existe en cualquier tipo de institución, porque tiene de estas dos áreas. El área natural, en donde podemos ver personas, empresarios que a través de su esfuerzo y su talento han salido adelante. Podemos ver profesionistas que en su profesión han sido brillantes y están aprendiendo cada vez más. Podemos ver aquellos que tienen oficios en donde son los mejores, etcétera, etcétera. Entonces hay una riqueza natural, en talentos naturales, pero también hay una riqueza sobrenatural. Esto es la riqueza espiritual, la que viene a través de los dones del Espíritu que Dios está dando y repartiendo como Él quiere. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? Así que buen provecho. Bueno, entonces en lo natural vemos que tenemos talentos, ¿verdad? Y en lo sobrenatural tenemos dones, ¿verdad? Entonces es importante el que nosotros podamos descubrir esto. Y vamos a empezar en la página 24 con talentos, ¿verdad? Les decía hace unos minutos en la reunión que alguien, un doctor en teología, dijo que todo se explica en el mundo cuando leemos el primer versículo de la Biblia. Ahí se explica todo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada, señores. No existía nada. Pero cuando Dios dijo, cuando Él habló, fueron creadas todas las cosas. Y Él creó todo, lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, Él, cada día, día divino, vamos a llamarle, porque no sabemos cuánto es un día de esos,
Él fue creando, hasta que en el sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le dio dones espirituales también como talentos naturales. ¿Por qué sabemos que le dio talentos naturales? Porque si no le hubiera dado talentos naturales, ¿cómo podría el hombre manejar o administrar lo que le había dado? Tenía que cultivar el huerto, tenía que poner nombre a los animales, tendría que ordenarlos, entonces le dio talentos para hacerlo. Pero también era un ser espiritual, porque tenía una comunicación permanente con su Dios. Y no fue hasta que el hombre rompe esta relación, desobedeciendo al Señor, cuando deja en ese momento de tener una relación con Dios, y su espíritu y el espíritu del Señor se alejan. Dios es espíritu, entonces nosotros también somos seres espirituales, pero nuestro espíritu se apaga. No es que no exista, aquí lo tenemos, pero no está activo. ¿Y qué sucede para que podamos nacer nuevamente o renacer del espíritu? Ayer estábamos viendo una película que se llama Renacer o algo así, Renacido o algo así, y al final dice Ruth, ¿y a qué hora renació? Una película que ganó el Oscar y no sé qué tanto rollo con Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Y que lo agarra un oso y lo hace pedazos y por acá y por allá. Y dice, pues esto nunca se murió. Pero bueno, dice, ¿a qué hora renació? Bueno, no renació, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es esto, que el hombre sí puede renacer. Aun cuando nuestro espíritu está aquí y apagado, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando entregamos nuestra vida a Él y le decimos, Señor, sé tú rey sobre mi vida, gobierna en ella, automáticamente el espíritu renace, nacemos del espíritu y otra vez volvemos a tener nuestra comunicación con nuestro Dios. Pero ahora, aparte de los talentos naturales que podemos observar que tenemos, ahora también el Señor nos está equipando, equipa a la iglesia, que es su cuerpo. Y más adelante usted puede leer en el mismo capítulo cómo habla acerca del cuerpo, que somos bien variados, ¿verdad? Hay ojos, orejas, dedos, piernas, pies, en fin. Y nadie puede decirle al ojo no te necesito, ¿verdad? El pie no le puede decir a la oreja no te necesito, ni al ojo el ojo no le puede decir al pie no te necesito. Todos dicen nos necesitamos, ¿verdad? Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto, todos también podemos recibir dones del Espíritu, dones espirituales. Y por eso dice, anhelen ustedes los mejores dones. Hay que anhelarlos. Bien, entonces talentos. Al que era el hombre, Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Le dio dones, le dio el talento necesario. Y esto se ha venido dando de generación en generación. Usted puede ir leyendo esto poco a poco. Entonces Él va derramando talentos que ha ido repartiendo de generación en generación. Ahora bien, ¿qué es un talento? Un talento es una habilidad natural que tenemos por ser descendientes de Adán. Así como también, pues ya saben, Adán nos pasó el ADN o el gen del pecado y de la maldad, pero también somos hijos de Adán y Dios le dio talentos a Adán. Y él también ha ido pasando por herencia, por generación, por genética, talentos que recibimos nosotros. Entonces es una habilidad natural. Por ejemplo, la capacidad de ser un buen médico o carpintero,
de dominar la computación o la cocina, dice aquí en la página 25, o tener un talento musical o deportivo. Entonces, hay muchos, muchos talentos. Ahora, ¿quién tiene talentos? Todos. Todos los descendientes de Adán y Eva tienen talentos. Entonces, podemos decir que todo ser humano tiene talentos. ¿Está bien? Bueno, todos tenemos entonces talentos, todo ser humano. Y nadie se quedó fuera. Todos lo recibimos. Ahora, ¿por qué tenemos talentos? En primer lugar, para reflejar la gloria de Dios. Mire, es impresionante ver lo que el hombre, a través de sus talentos, de sus habilidades, puede lograr. Si usted ve, por ejemplo, las obras de Leonardo da Vinci, las obras de esos grandes pintores y escultores, etcétera, dice uno, pero ¿cómo es posible labrar en una pieza en un pedazo de piedra, de mármol, y estar labrando y que se vean así hasta las más pequeñas cositas que el hombre tiene? Eso es algo que es un talento, pero refleja gloria. Refleja que Dios ha dado al hombre ciertos talentos tan importantes, pero que reflejan la gloria. Dice, mira lo que te he dado. Cuánta gloria ha derramado el Señor. Y tú dirás, bueno, yo no puedo esculpir como ellos, ¿verdad? No puedo esculpir como Miguel Ángel, o no puedo hacer nada. No, pero bien que puedes hacer unos chilaquiles con unas buenas huevos estrellados, ¿verdad? Y mejor que en el Hotel Regis de París, ¿verdad? Entonces, a todos nos ha dado talentos el Señor. Y bien podemos hacer cosas importantes o que aparentemente no lo son, pero que sirven. Son talentos que Dios nos ha otorgado. Porque si yo le dijera a Miguel Ángel, pues no te necesito, me vale queso lo que hayas hecho. Pues aunque te valga queso lo que haya hecho, refleja la gloria de Dios. Qué hermoso cuando en un hogar hay un ambiente, una atmósfera de paz, de tranquilidad, en donde comiendo frijoles estamos felices. En donde, pero están bien hechos. O unos buenos ayocotes de esos como debe ser, ¿verdad? Unas memelas, ¿verdad? Embarradas así con frijoles por dentro, y luego su manteca de cerdo buena, ¿verdad? Su cebollita y su salsa. Y bueno, pues cuando mi hija viene de Estados Unidos, lo primero que me dice, papá, necesito que me vayas a comprar mis tortillas para chalupas, mis memelas para mis memelas y mis tortillas para comer. Porque allá no hay masa de este tipo. Una masa que sí se hace bien en el nixtamal, no como la que nos venden con todo yolote, sino aquella que realmente sí es buena, ¿verdad? Y entonces, no, pues lo primerito, ¿verdad? Entonces hay esa serie de talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para reflejar que somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios, y que fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para Él, porque dice la Escritura que todo fue creado por Él y para Él. Y nosotros fuimos creados para Él y reflejamos la gloria de Él en todo. Y esos son precisamente los talentos. Entonces, en primer lugar, para reflejar la gloria de Dios. En segundo lugar, Dios nos ha dado talentos para ganarnos la vida. Nos ha dado talentos para que podamos cumplir propósitos en nuestra vida. Cumplir un cierto propósito. Mire, hay gente que simplemente con verla, tú te das cuenta de su amabilidad, de su cariño, de su piedad, de su compasión, de todo, que dices, es que wow, esto viene pero
de veras, hay gente que tiene una cierta amabilidad, le nace del corazón llevar así su amistad, llevar así sus cosas, y así es, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos da los talentos también para ganarnos la vida, para cumplir el propósito. Ahora, el problema es que muchos no quieren trabajar, son flojos, y Dios les ha dado talentos. Y hay otros que se meten en líos por X y siempre son víctimas, ¿verdad? Tú nunca vas a encontrar en la cárcel, y pregúntele usted a Alberto García y los que trabajan con él, a una persona culpable. Todos son inocentes. Tú llegas ahí con uno y empiezas a platicar, ¿cómo está? ¿Y por qué estás aquí? No, pues es que me echaron la culpa, pero yo soy inocente, a mí no me pasó nada, que no sé qué, que no sé qué. Nunca encuentras un culpable. Todos son inocentes. Tú llegas y tratas de hablar con ellos y explicarles, son inocentes. Entonces tienes que doble trabajo. Primero, hacerles reconocer que son culpables. Y luego decirles, necesitas de Cristo. Porque si son inocentes, pues no necesitan de nada, ¿verdad? Entonces tienes doble labor. Primero decir, mira, si te metieron aquí fue por algo. Yo no sé si de veras, no quiere decir que no haya inocentes, claro que hay. Pero digo, si estás aquí, algo pasó, pero mira, la libertad verdadera es la que nos otorga el Señor. Y cuando nuestro corazón es libre, podemos hacer muchas cosas. José estuvo en la cárcel, pero debido a su buena conducta, a su comportamiento, a su buena administración, su carácter, etcétera, que eran dones naturales, no eran dones sobrenaturales. Él no llegó a la cárcel y sanó enfermos y levantó muertos. No, José el soñador llegó a la cárcel como cualquier persona, pero él era una persona confiable, tenía integridad, sabía administrar, se ganó el favor, salió de la cárcel, ¿verdad? Y tú lo puedes ver claramente. Entonces, debemos entender que Dios nos está otorgando esos talentos, pero para que los utilicemos, para que le saquemos el mayor provecho posible en nuestra propia vida. Ahora, es importante que usted determine cuáles son sus talentos o cuál es su talento más importante para que entonces lo pueda aplicar. No se frustre. Hay personas que se frustran porque pues no quieren utilizar su talento o van en contra de corriente, en contra de las cosas. Pero si Dios nos dio un talento, es para que lo utilicemos y que nos enfoquemos en él. Yo alguna vez les comenté que aún desde niño, un poquito más, desde adolescente, yo dibujaba y siempre tuve en mi mente el ser arquitecto, aún de pequeño, ¿verdad? Y dibujaba bien y yo lo que trataba de dibujar, luego lo quería ver bien hecho, lo quería yo verlo realizado, que es un objetivo muy loable, ¿verdad? El poder proyectar algo y después verlo hecho, pues es tremendo. Entonces, si tú tienes ese talento, sácale provecho, ¿verdad? Interésate en todo esto, porque si no es frustrante. Entonces se tienen que hacer dos preguntas. ¿Qué quiero hacer y qué puedo hacer? O sea, para que descubras tu don. ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué te ríes, Adelita? Dice que ella quiere cantar, pero que no tiene el don. Más bien el talento. Bueno, está bien. Yo cuando era niño no solamente quería eso, veía a la gente que pintaba y todo y tenía yo la intención, pero también veía gente tocar el piano y me fascinaba y me quedaba yo ahí y yo decía, algún día voy a tocar el piano. Pues nunca lo toqué, pero mis hijos sí. Y ahí fue donde dije, llegó mi talento, pero por acá. Pero bueno, llegó. En fin, las preguntas son estas. ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, cuando ya tú
te identificas con esto, entonces dices, no, pues yo puedo y quiero. Y entonces ya identificas ese talento y lo empiezas a aplicar mejor en tu vida. Y entonces lo haces, ¿verdad? Y lo realizas. Entonces, primer cosa, dijimos que tenemos un talento porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y le damos gloria a Él a través de ese talento. Segunda cosa es que nos ha dado talentos el Señor para ganarnos la vida. Para ganarnos la vida. Dios nos ha dado eso. Y tercer cosa es también importante para que podamos ser bendición para otras personas, para el cuerpo de Cristo. Entonces, la verdadera naturaleza que Dios desea en nosotros es que podamos subsistir, que podamos proveer para lo nuestro, como dice Pablo, y aún también un poquito para compartir con otros que tienen necesidad. Entonces, Dios nos otorga esos talentos para que así lo hagamos. Bien, luego dice, ¿cómo podemos identificar los talentos que tenemos? Bueno, aquí también usted se va a hacer dos preguntas. ¿Qué deseo tengo? Y segundo, ¿qué me interesa? ¿Qué deseo tengo y qué me interesa? Hay chicos que de repente empiezan una carrera y dicen, quiero ser médico. Y entran a medicina y todo, y cuando ven sangre se desmayan. ¿Verdad? Pues no, ¿verdad? Pues no va por ahí. Y acaban siendo carpinteros. Y de todas maneras ven sangre porque se cortan un dedo, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es hacernos estas preguntas, ¿verdad? Yo las puse aquí. ¿Qué deseo tengo? Y también, ¿qué me interesa? No, pues a mí me interesa hacer esto, hacer lo otro, cantar. ¿Quién dice que no puedes cantar? Te pongo un maestro y vas a ver si no. Ándele. ¿Quién dice que no puede hacer una silla? ¿Cómo no? Nomás que se interese en hacerla, le va a quedar chueca la primera, pero a la 10ª ya le salió derechita, ¿verdad? Entonces, ¿qué deseo? ¿Qué me interesa? Bueno, ¿cómo podemos identificar los dones? Para identificar nuestros talentos, tenemos que hacernos preguntas honestas. ¿Qué deseo tengo? ¿Qué me interesa? La segunda pregunta, ¿qué talento tengo? ¿Qué puedo hacer con él? La tercera, ¿hay buenos resultados? O sea, ¿lo estoy haciendo bien? La cuarta, ¿qué opinan los demás? ¿Verdad? Tú llegas y traes una mesa de 2 patas, pues no va a servir, ¿verdad? Y los demás te van a decir, ¿qué es eso? Una mesa. Ah, sí. ¿Y cómo se sostiene, verdad? Ah, bueno, es que de un lado la agarras tú y las otras 2 patas ya. Ah, mira nomás, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que también opinan los demás. Dicen, yo he visto en esta persona, tiene un talento natural para cantar como pajarillo, ¿verdad? Otro, no hombre, ese cuate nomás agarra un pedazo de barro y te hace. Estábamos viendo el otro día un documental en la televisión. Qué buenos documentales hay de veras en los canales culturales como Expande TV. Y también en este caso estábamos viendo un canal cultural que es el Canal 11 y estábamos viendo que en Oaxaca está la tradición del barro negro. Y estaban hablando de uno de los artistas de ahí que de generación en generación ha cultivado esto. Y agarraba, estaban danzando ahí, ¿verdad? En todo este rollo. Y él agarraba un pedazo de barro y viéndolos, ¿verdad? Empezaba a formar las figuritas y sacaba a los danzantes, pero le salían de las manos. Así nomás. Y luego ya nada más al horno, ¿verdad? Y ya está. Tremendo, ¿verdad? Eso es un talento. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Entonces, aquí dice Roberto, dice, si yo tengo ganas de ser taquero,
y estoy convencido de que tengo los talentos para ser un buen taquero, pero enfermo a mis clientes, esto deja en la mente de todos los demás la sospecha de si estoy en lo mío o no, ¿verdad? Muy respetuoso, ¿verdad? Si yo tengo un talento de hacer tacos, pero se me enferman, algo está pasando, ¿verdad? Ese no es mi talento, ¿verdad? Se me mueren, ¿verdad? Entonces, bueno, la siguiente pregunta: ¿debemos cultivar nuestros talentos? Claro que sí. Aquí dice claro que sí. Es importante. Mire, por ejemplo, con nuestra hija Ana Ruth, en un principio ella no quería tocar el piano. Y entonces le decía a su mami, oye, dice, nunca voy a tocar el piano. ¿Cómo te decía? Ah, sí. Como todavía estaba en primaria y en secundaria y en la adolescencia y no era adulto, entonces tenía que pedalearle con el piano, ¿verdad? No le quedaba de otra. Dice, pero cuando llegue yo a la universidad y a la preparatoria, a la universidad, aviento el piano porque no quiero saber nada del piano. Ah, bueno, le dijo su mamá, está bien, pero mientras, fájate. Y entonces estuvo. ¿Y qué cree? Que Dios le dio un talento. Y estudió música. Luego estudió un doctorado en música. Luego estudió diplomados de música. Ahorita está directora del departamento de musicología de una universidad. Y tiene algo que muy pocas personas tienen: oído universal. Porque tú tocas así algo con unas cucharas o con una cubeta o con una botella, y ella dice re menor, y le pega por otro y dice do sostenido, quién sabe qué, hijo. Pero antes no lo había descubierto. Entonces, ¿debemos cultivarlo? Claro que sí. Hay muchos que tienen talentos que no los han desarrollado, pero que es necesario que los desarrollen y debemos hacerlo. Son como diamantes, dice aquí, como diamantes en bruto, pero que necesitamos pulirlos. Aquí se avienta una broma, Roberto. Dice, esto es frustrante. Son como diamantes en bruto, pero por no prepararse, solo les quedó lo bruto. Así, aquí está escrito, de veras, así dice aquí. Dice, tenían un potencial grande, pero nunca lo potencializaron. Bueno, entonces, el talento trae contentamiento a nuestro corazón. Si yo tengo un talento para hacer alguna cosa y lo desarrollo, debo estar contento y satisfecho con mi talento, porque es lo que Dios me ha dado y es lo que yo puedo potencializar para ganarme la vida, para darle gloria a Dios, para compartir con los demás, para bendición, etcétera. Es buenísimo. Siguiente, al convertirnos a Cristo, ¿qué debemos hacer con nuestros talentos? Mire, hay muchas personas que son cristianas, dice aquí, que no han podido identificar todavía sus talentos. Hay algunos que los están usando y hay otros que no. Han vivido por años creyendo que no tienen talentos. Otros han vivido por años sin haber identificado sus talentos. Entonces es importante que sepan que todos tenemos talentos y que necesitamos descubrirlos. Por el otro lado, ahí está el otro muchacho, ¿verdad? El José Ernesto. Está en una clase, en la universidad, y ahí está sentadito. Y está escuchando a los maestros y todo el rollo. No escribe, nada. Y un día, que andaba yo allá por Puerto Escondido, me encuentro con unas personas y eran maestros de la universidad.
Y entonces, pues ahí comentando, ¿usted quién es? No, pues soy Ernesto, Ernesto Alonso. Alonso, ¿usted tenía un hijo, tiene un hijo que se llama Ernesto Alonso, José Ernesto? Sí. Dice, caray, dice, qué bueno. Dice, ese cuate me desesperaba. Dice, nunca escribía nada y siempre sacaba 10. Dice, es que nomás ponía atención, dice, en la clase y todo lo chupaba. Dice, todo lo chupaba. Y luego venía el examen, chin, 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 10. Pues te tocó Adelita. Adelita fue su maestra en economía, ella es doctora en economía. Y aquí en la UDLA fue su maestra. Y también seguro viviste eso, ¿verdad? En el que él por ahí nomás andaba ahí, sí, 3 cositas, anotando 2, 3 cosas, pero sacaba buenas calificaciones. Es un talento. Él nunca estudió inglés propiamente con nadie, pero lo aprendió como autodidacta. Estudió también francés, leyendo libros y todo, y habla francés. Estudió catalán, porque tenía una amiga allí en Cataluña que no se le hizo, estaba allá, y resulta ser que nada más entre esos correos y todo, aprendió catalán, y escribe y habla catalán. Dices, órale, tiene un talento, ni modo, ¿verdad? Yo no lo tuve, pero yo tuve otros, sí. Yo sé administrar. Yo hago que el águila chille cuando la aprieto, ¿verdad? Híjole. Ahí aquí cada centavo se cuida. ¿Verdad? Entonces, cada quien tiene sus talentos y cada uno de nosotros debemos potencializar esos talentos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos nosotros, al venir a Cristo, una de las primeras cosas que debemos hacer es dedicarle los talentos que Él nos dio. O sea, una cosa es importante. A veces creemos que somos buenos nada más porque sí. No. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni variación de nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle, Señor, gracias por mi talento. Señor, lo pongo en tus manos, quiero que lo potencialices en mi vida, porque yo quiero estos pasos que hemos estudiado, que ese talento refleje que fui hecho a tu imagen y semejanza, que puedo esculpir, que puedo administrar, que puedo ser un buen médico, que puedo ser un buen albañil, un buen carpintero, para tu gloria, Señor. Primer cosa. Segunda cosa, que yo te doy gracias por este talento, porque a través de él yo me puedo sostener económicamente y además puedo hasta ser de bendición para otros. Ya lo leímos. Entonces debemos nosotros identificar esos talentos, hacernos este tipo de preguntas: ¿qué deseo tengo? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué me interesa hacer? También quiero cultivar el talento, Señor, no lo voy a esconder. Usted conoce muy bien la parábola de los talentos, precisamente, pero talentos en ese entonces era un montón de monedas y de dinero, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Señor le dio a uno un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos. Dijo, me voy a ir, hagan negocio con estos talentos y voy a regresar. Y regresa. Y al que le dio 5 talentos, negoció y le trajo 10 talentos. Y entonces dijo el Señor, wow, buen siervo y fiel, pasa y gózate en el Señor. Bien, llega el que le dio 2 talentos y le trae 4. Y dice, ay, pues qué bien, mi buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y luego llega el que le dio 1 talento
y dice, mira, Señor, como yo sabía que tú eras un Señor, pero duro y difícil y todo, dije, no, pues quién sabe si la riegue, a lo mejor la riego. Entonces yo los escondí en un pañuelo, los enterré, aquí está tu talento. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Dice, si por lo menos hubieras ido al banco para que hubieras depositado ahí ese dinero y me hubieran dado los intereses, al menos hiciste algo, pues no hiciste nada. Así que, para afuera. Y ese talento se lo van a dar al que tiene 10. Y se quejan los demás. ¿Cómo? Pues si ya tiene 10. ¿Y a ti qué? ¿Qué cosa? Él lo sabe trabajar. Y como lo sabe trabajar y sabe hacer bien su talento, le voy a dar más. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Es exactamente lo mismo con nuestros talentos naturales. Debemos cultivarlos, como dice el Señor, y debemos reconocer que Él es el que nos los da y darle gracias por todo al Señor. Concluimos, dice aquí el autor, todo ser humano, por ser descendiente de Adán y Eva, tiene un talento, si es que no tiene más que uno, con que puedan glorificar a Dios, ganarse la vida y bendecir a otros. Hay que identificarlos, prepararlos, usarlos y dedicarlos a Dios para su gloria y el beneficio de los demás. Así que, pues gloria a Dios por lo que nos ha dado, y la próxima semana vamos a continuar ahora con los dones espirituales. Así que muchas gracias y seguimos adelante la próxima semana. Expande.